Shalom, muy buenos días, muchas bendiciones para todos. Hoy les quiero compartir una porción que estuve leyendo en el libro de Nehemías y que verdaderamente dejó un mensaje y quiero compartir con ustedes. Esto lo vamos a leer en el capítulo 4 y 6 del libro de Nehemías. Ojo, todo el libro es importante, pero yo quise resaltar la actitud de este varón que me deja a mí un gran mensaje que tomo en cuenta y que quiero aplicar en mi vida y que sé que a muchos nos podría edificar. Nehemías, su nombre significa Yahweh consuela. Este joven vivió bajo el cautiverio de Persia. Él era copero de Artajerjes y halló gracia ante sus ojos para dejarlo ir a Jerusalén a fin de que reconstruyeran las murallas de la ciudad. Él fue gobernador 12 años de Judá. Él reconstruyó las murallas de Jerusalén y realizó una serie de reformas religiosas y sociales. Nehemías dependía por completo de Yahweh y lo vemos orando muchas veces, y ese es el punto que quiero destacar hoy, que a pesar de las maravillas que hizo y lo vemos como un reformador, no es raro que tuvo grandes oposiciones, pero aún así él mantuvo sus ojos donde no debía moverlos, y es en nuestro Padre Yahweh. Y eso es justo lo que tú y yo debemos hacer hoy. Vamos a leer en Nehemías 4 para que veamos más o menos de qué se trata. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Elohim y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Adón, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Elohim había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Elohim peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido,
Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En primer lugar vemos a Sanbalat, a Tobías, amonita, árabes, puros pueblos enemigos queriendo destruir lo que Nehemías y el pueblo estaba haciendo. Así vamos nosotros a tener enemigos, tanto físicos como espirituales, queriendo destruir la reconstrucción de nuestras murallas, que son las de nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, pero sobre todo estas murallas espirituales de protección, que es la comunión con nuestro Padre Yahweh y la obediencia a su palabra. Es importante que podamos ver con claridad los enemigos que se nos levantan, que se oponen, y enfrentarlos como Nehemías, que oró a Yahweh pero no dejó en ningún momento de hacer lo que estaba haciendo. No se acobardó, él siguió sin temor su llamado y fue valiente. Luego complementamos con el capítulo 6 y dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultaremos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Elohim, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Elohim dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Elohim no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Elohim mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron por nuestro Elohim había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá y Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Aquí vemos las maquinaciones de los adversarios. Vemos cómo ellos crean un plan para hacer caer a Nehemías y al pueblo que estaba edificando, agotarlos. Y volvemos a ver un Nehemías que oró a Yahweh y siguió con los ojos puestos en él, sin importar cuántos fueran ni qué querían hacer. Él diligentemente organizó el pueblo y fue inteligente al preparar algunos para cuidar la guarda, otros para seguir, o sea, se turnaban. Un hombre sin duda de orden, que su dirección era la divina, y así es nuestro Elohim, un Elohim de orden, que toma tu casa, tu vida desordenada y vacía, y la llena de su presencia, ordena el caos. Él es experto en hacernos nuevos, sin dejarnos, por supuesto, si dejamos que lo haga, y seamos como Nehemías, dependientes de él para todo, aunque tengamos un ejército en el cuello.
Cuando tú te levantas a reconstruir tu vida espiritual, se levanta el enemigo a querer desinflarte, a querer atacar tus ganas, a desanimarte en el trabajo que tienes por delante y el que va a cambiar tu vida y la mía. En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es su tarea, que tú y yo no edifiquemos, pero tenemos que velar, exponerlo y echarlo fuera con determinación. Es interesante que el enemigo va a venir a nosotros, siempre con la verdad a medias y querer provocar el desánimo. Eso querían los enemigos de Nehemías, atemorizarlos, y el temor paraliza. Si no lo sabemos manejar, él se apodera y nos aniquila. Un ejemplo a recordar fue el profeta Elías, un gran varón de Elohim, derrotó 450 profetas falsos de Baal, pero cuando la pagana y malvada Jezabel lo perseguía para matarlo, allí él dejó entrar el temor, tanto así que fue a dar en cuevas, debilitado, sin fuerzas, deprimido, pero el amor de Elohim lo sacó de allí, lo consoló y le dio más tareas que hacer. Así es con nosotros. Vemos que el día a día es un desafío, cuando no es la esposa, es el esposo, el hijo, las deudas, la crisis, la falta de empleo, quizás la salud, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y es allí donde nosotros debemos levantarnos como Nehemías. Y aunque los enemigos estén allí, solo orar y clamar. Y si estamos en la voluntad de nuestro Padre, Él va a hacer que nuestros enemigos sean levantados, huyan acobardados y el temor que querían sembrarnos se les vuelva a ellos. En resumen, la actitud de Nehemías frente a la oposición muestra 3 puntos importantes. Primero, ante la burla y la amenaza recurre a la oración, sin tener que hablar con el enemigo directamente. Número 2, frente al desánimo y al miedo recordó de quién era la obra y siguió adelante. Y tercero, mantuvo a su equipo unido por familias y ocupado las 24 horas durante la reconstrucción. Sin duda alguna, el mensaje de este varón reconstructor es que no dejemos que ahora que estamos levantando nuestras murallas espirituales, no dejemos que los enemigos detengan la obra. Esa es la obra más importante de nuestras vidas: el crecimiento espiritual, el conocer a nuestro Creador y el vivir haciendo su voluntad. No detengamos la reconstrucción de nuestras murallas. Muchas bendiciones para ti. Shalom.